Sean bienvenidos a su programa A la Hora del Café. Los invito desde el primer momento de nuestro programa a servirnos un sabroso café, porque el tema que vamos a ver hoy, que vamos a analizar y juntos a reflexionar, es el tema más importante de nuestra fe cristiana. Vamos a tocar el tema de Jesús vivo. Y el tema precisamente lo hemos titulado Sin miedo a vivir. Porque si tenemos a Cristo en nuestras vidas, entonces la vida tiene una plenitud de sentido. Qué triste sería que viviéramos con miedo a morir. Y qué miedo que viviéramos con el miedo a vivir. Qué triste sería que pasáramos los días de nuestra vida con el miedo a vivir. Hoy la sociología nos enseña que la inmensa mayoría de las personas en el mundo en este año de pandemia se ha topado con el miedo a morir y el miedo a vivir. Jesucristo nuestro Señor nos ha enseñado en su Evangelio que primero hay que morir para vivir. Y eso lo entendemos nosotros en su pasión, muerte y resurrección. Si tú estás lleno de Dios, no tendrás miedo a morir al mal, porque sabrás que darás el paso a la vida nueva. Hoy te queremos invitar a este programa y hacernos muchos interrogantes. ¿Realmente como cristiano yo ya he dado el paso a una vida nueva? ¿O solamente soy cristiano porque mis padres me bautizaron y me formaron como tal a lo largo de mi vida? ¿Soy cristiano por convicción o soy solamente un cristiano de estadística? Es decir, uno entre miles que recibió la fe. ¿O realmente con mi testimonio de una vida nueva estoy sembrando la esperanza para la vida plena? Muchas de estas interrogantes nos vamos a hacer hoy en este programa, porque es el tema central de nuestra fe. La frase de este día la tomamos del Papa Francisco, que nos invita a hacer como saludo de nuestra vida una profesión de fe. Cristo vive, vive Cristo. Porque la expresión vive Cristo es que lo lleves vivo en tu corazón. Que tus actitudes sean las actitudes de Él. Que tus expresiones de esperanza sean las mismas de Él. Que vivas como un bienaventurado. No hay que tener miedo ni al dolor, ni a la tristeza, ni a la pobreza, ni al llanto, ni a la enfermedad, porque de cada una de estas miserias humanas, Jesús las convirtió en camino de bienaventuranza. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que trabajan por la paz, bienaventurados los perseguidos, bienaventurados. Bienaventurado tú, bienaventurado yo, si Cristo vive, si vive Cristo. Empezamos. Para comenzar la plática, Padre, queremos profundizar un poco más en lo que es la Pascua. Entonces, ¿nos podría explicar qué es lo que representa en sí el sentido de la Pascua? La Pascua para el cristiano es reconocer que Jesús está vivo. Reconocer la centralidad de Jesús en la vida de cada uno de nosotros. No es un acontecimiento que celebramos del pasado, aunque coincide con la Pascua judía y tenemos mucho origen de nuestra festividad cristiana con el pueblo judío. Sin embargo, lo central de la Pascua nuestra es la presencia de Jesús. Qué triste sería que nuestra vida cristiana estuviera centrada en un acontecimiento del pasado. La Pascua es un acontecimiento en este momento. Es Dios que está vivo en mí. Por eso hacíamos referencia al Papa Francisco cuando decía Cristo vive, vive Cristo. Vive Cristo es la respuesta a una profesión de fe. Nosotros creemos que Cristo está vivo, porque si no, como dice San Pablo, vana sería nuestra fe. Pero no basta solamente con creer que Cristo está vivo. La expresión nos lleva a decirlo de manera clara, vive Cristo. Vive Cristo significa yo ya he dado el paso de una vida anterior que no era la mejor a una vida mejor en Dios. El centro es Cristo. Ustedes se van a dar cuenta desde este momento que la imagen que tenemos al fondo es la imagen de Cristo. Lo queremos tener como centro, no solamente de una imagen, sino como centro de identidad, como fuente motora, fuente generadora, fuente que nos dé la vida en Jesús.
Por ese motivo el cristiano de hoy en día tiene un gran reto. No solamente es creer algo que te enseñaron, es vivir sin miedo a la gracia, vivir sin miedo a Dios, vivir sin la distancia que a veces hemos marcado porque nos han enseñado a profesar que somos malos y somos pecadores. El cristiano ha dado un paso adelante, es el paso de la vida nueva. Entonces tenemos que vivir sin miedo a vivir. Parecería como contradictorio, ¿cómo voy a vivir sin miedo a vivir? Resulta de que a veces nosotros tenemos miedo a vivir. Le tenemos miedo a un contagio, le tenemos miedo al fracaso, le tenemos miedo a que nos digan que no, tenemos miedo a no ser el hijo bueno de familia. Los papás tienen miedo que el hijo sea un problema, el miedo a no educarlos como debe ser. La iglesia misma a veces tiene miedo a que no se llegue el evangelio a los últimos rincones de la tierra, como lo pide Jesús. El miedo al fracaso social o al derrumbamiento del sistema económico o político de nuestra nación. El miedo a seguir como estamos o a seguir peor de como estamos. Hay muchos miedos. Entonces la vida en Cristo nos debe afrontar a dar el paso adelante, un paso a no tener miedo a vivir y saber vivir bien, saber vivir al estilo de Jesús. Yo hago referencia al día de la resurrección de Jesús. Fíjate que ese día, dice el texto bíblico, los discípulos estaban a puerta cerrada por miedo a los judíos. Desde ahí tenemos que tocar el tema de la Pascua. La Pascua para el cristiano no es un acontecimiento del pasado, es dar un paso y salir de nuestro miedo. Pedro, Santiago, Juan, Andrés, todos los apóstoles estaban a puerta cerrada por miedo. ¿Cuál era el miedo de los discípulos? Que le pasara lo mismo que le pasó a Jesús. Si Jesús era el Todopoderoso y terminó en una cruz, imagínense el terror que debían haber sentido de decir, pues yo no tengo ningún poder, yo voy a terminar peor que él. El miedo a que persiguieran a sus familias. Jesús tenía a María, no más, pero Pedro, Santiago, Juan, los que estaban casados, los que tenían esposas, los que tenían hermanos, el miedo a que Roma o el Sanedrín destruyera a sus familias, el miedo a sentirse señalado el resto de la vida o a estar preso injustamente, o el miedo a un juicio como el que le hicieron a Jesús, un juicio mal hecho, injusto, alterado, violentado. El miedo de los discípulos los llevó a estar a puerta cerrada. Pero esa no es la Pascua para un cristiano. ¿Qué tendría que ser la Pascua? Primer paso, no tener miedo a vivir. Tenemos la vida como la experiencia más grande que Dios nos ha dado. Vivir plenamente es el paso de la resurrección. Entonces vemos también que para los cristianos la Pascua pues comienza con la resurrección de Cristo y que también Cristo resucita en nosotros, pero vemos que los judíos también como que siguen viendo la Pascua en el tiempo de Moisés, como liberó al pueblo de Egipto. Entonces, ¿cuál sería realmente esta diferencia o en qué se basa? Sí, el pueblo de Egipto empieza con esta visión del libro del Éxodo. Cuando en Egipto el pueblo de Israel fue esclavo, el pueblo clamó a Dios. Ahí empieza toda la historia de la liberación de Israel. Fue el pueblo que le clamó a Dios, le dijo, Señor, libéranos de la esclavitud. Y de tanto clamor, Dios, dice el texto bíblico, inclinó el oído, como diciendo, prestó atención a ese clamor. Sin embargo, el texto bíblico nos enseña que a veces no estamos preparados para vivir la libertad. A veces queremos la libertad y cuando la tenemos no sabemos qué hacer con ella. La libertad es un camino de responsabilidad. Estos días de pandemia, ¿cómo nos hacen pensar esto? Queremos ya vivir normales, pero ¿y cuando tengas una vida normal, con horarios como antes, vas a ser responsable? Porque capaz de que tenemos la libertad y no tenemos la responsabilidad. Entonces, qué importante el pueblo de Israel entendió esto, queremos ser libres. Dios entonces eligió a Moisés, Dios le dio un líder, Moisés se confrontó con el sistema político religioso de su época, habló con el faraón, lo confrontó, y cuando ya el pueblo fue libre, ese día que vivió la celebración, los judíos le llaman el Pasaj, el dar el paso de la esclavitud
a la libertad. Dios le dijo, no lleven nada para el camino. Coman el cordero, coman las hierbas amargas que le van a recordar la amargura de la esclavitud y salgan corriendo. Ese salir a toda prisa es porque van a una vida nueva. Y a eso es lo que los judíos llaman Pascua. Incluso la Pascua de los judíos empieza cuando el niño más pequeño de la familia pregunta al más anciano, Padre, ¿qué recordamos en esta noche? Y entonces toda la familia empieza a entonar el cántico de María, la hermana de Moisés. Y empiezan a proclamar, tu padre era un arameo errante y fue esclavo en Israel. Y esta noche, la noche santa, fue liberado por el Señor. Y ahí empieza la celebración de la Pascua. Entonces, cuando nosotros vemos que los judíos celebran algo que aconteció del pasado, también tenemos que recordar que el pueblo judío en su plena libertad no supo ser fiel a Dios. Cuando ya estaba libre, juntaron el oro que habían llevado y formaron un becerro de oro para adorarlo. Cuando el ser humano no sabe qué es la libertad y no sabe cómo valorar la libertad que nos da Dios, pensamos que la libertad es libertinaje. La libertad no es hacer solamente lo que me da la gana, porque puedo hacer 1000 cosas sin voluntad o con una voluntad mal formada. Y puede ser que la libertad me esclavice y me vuelva adicto o ignorante a algo. La verdadera libertad está en Dios. Señor, ¿qué quieres tú de mí? Porque tú eres el plenamente libre. Tú eres el que me vas a enseñar a mí a ser libre. Yo quiero aprender a ser libre. Cuando el pueblo de Israel se equivocó en esa libertad, le dijo Dios, 40 años vas a pasar en el desierto. Aquella libertad se forjó en un desierto donde no había comida, donde había inseguridad, donde había serpientes que les mordían, donde había el hastío del pueblo. Se cansó de andar en el desierto 40 años. Y la promesa de Dios es, ninguno de los que salió de Egipto puede entrar en la tierra prometida. Esto qué fuerte, ¿eh? ¿Por qué? Porque dices, tú pobrecito, salieron ellos con mucha ilusión. Sí, pero no sabían qué pueblo iban a formar. Porque su libertad no había sido formada. Pidieron a Dios ser libres, pero nunca se formaron para ser libres. El pueblo tiene que formarse para ser libres. ¿Cuántos años nos lleva formarnos en la libertad? 40 años. Es lo que vive el pueblo de Israel. Son 40 años. Una cultura nueva se gesta en 50 años. 40 son para poder gestar una nueva cultura. Y 10 años ya disfruta de esa cultura nueva. El pueblo de Israel ya vivió esa experiencia. El pueblo de Dios ya lo ha vivido en muchas etapas distintas de la historia. El cristianismo también lo ha vivido por mucho tiempo. Entonces la gran diferencia del pueblo de Israel es que pasaron de la esclavitud a la libertad sin saber ser libres. Y entonces ninguno entró. Moisés le dice, Señor, pero yo ni tú vas a entrar. Qué fuerte, ¿no? Que hasta el líder que batalló mucho, ¿no? Que fue formado por Dios, le dijo no. ¿Por qué? Porque la responsabilidad era del líder. Claro. Ahora, en el monte Nebo, ahí Moisés mira, le dice Dios, mira todo lo que está ahí debajo. Toda esa es la tierra prometida. Te concedo que la veas, pero tú no vas a entrar. Para entrar a una vida nueva, necesitamos haber muerto a la vida pasada. Y ese es el ejemplo de Israel. Ninguno va a entrar. ¿Va a entrar quién? La gente que se formó para la tierra nueva. Entonces, para nosotros que vivimos este siglo con tantos cambios, tenemos que urgentemente formar una nueva conciencia cristiana. Por eso el Papa Francisco nos invita, Cristo vive, vive Cristo, como diciendo vive en ti, porque si vive en ti ya estás forjando una cultura nueva, una cultura pascual. El cristiano de hoy en día, yo me atrevo a decir que el 80% de los cristianos de hoy en día nos hemos quedado solamente con la primera frase, Cristo vive, porque así te lo enseñaron en el catecismo. Pero cuando vemos las Semanas Santas en desorden, cuando vemos los días santos donde la gente no acude ni siquiera al templo, cuando vemos que no se respeta la dignidad humana, cuando vemos que hay atropellos de las personas de unos a otros, entonces uno puede decir es mentira.
vive Cristo no es cierto. ¿Por qué? Porque le hemos dado muerte en la vida de los demás. Porque cuando no respetamos al otro, no estamos dando una profesión de fe de que Cristo vive, sino estamos matando a Cristo en la vida del otro. Esto es muy fuerte para nosotros los cristianos porque nos confronta. Como iglesia nos sentimos muy confrontados, porque sabemos que más del 80% de los fieles no están viviendo en la sintonía de la resurrección de Cristo. Y eso nos lleva a un gran reto como iglesia. Padre, también el responder vive Cristo implica una gran responsabilidad que a lo mejor por eso muchos no lo sabemos responder, porque es un cambio de hábitos de lo que tenemos, de los que teníamos a los que debemos de tener. Y también es importante, creo, pues asumir esa responsabilidad. Entonces, durante esta Pascua, ¿qué es el simbolismo principal nosotros que debemos vivir, nosotros los cristianos? Principalmente darle la centralidad a Cristo, el señorío de Cristo. Voy a explicar un poco qué es el señorío de Cristo, porque a veces lo escuchamos mucho, incluso la palabra se está usando mucho en las empresas. El señorío, empodérate, frases que a veces nos motivan. El centralismo de Cristo o el señorío de Cristo lo vamos a distinguir nosotros en 3 momentos. Primero, cuando nosotros como cristianos decimos Cristo vive. Ok, ya sabemos, Cristo vive, no se quedó en la tumba. Yo recuerdo cuando salió la película La Pasión, hace ya muchos años, aquella de Mel Gibson, y los jóvenes de la parroquia donde estaba dando ejercicios cuaresmales, los invité a ver la película, fueron y después de regresar a ver la película me decía uno de ellos, impactado, me dice, ¡hala, padre! O sea, lo que más me impactó fue que al final se movió y movió el pie. Porque así termina la película de La Pasión. Jesús en la tumba mueve el pie porque va a salir de la tumba. Y lo impactante del muchacho que daba este testimonio era, vive, está vivo. Y todos los del grupo se empezaron a reír y se burlaron de él. Y les dije, espérense, no se rían. Es que para él ha sido un descubrimiento impresionante. Jesús está vivo. Los cristianos todavía nos hemos quedado con el Viernes Santo y con Cristo en la cruz. Tenemos que entrar a la cueva del sepulcro para poder ver cómo Cristo está vivo. Pero necesitamos entrar a lo profundo de la cueva. Y entrar a lo profundo de la cueva es al mundo de mis miedos, de mis temores. Imagínate que te encierren a ti 3 días en una cueva, como a Jesús. ¿Qué harías? Solo. 3 días, solo, sin comer, sin que te hablen, sin celular, sin internet, solo. Es terrible eso. El simbolismo que tú me preguntas, el simbolismo es, yo necesito para una vida nueva meterme a la cueva de mis miedos. A ver, ¿qué miedo tienes? ¿Miedo a morir? ¿Miedo a fracasar? ¿Miedo a ser una persona mediocre? ¿Cuál es tu miedo? ¿Miedo a qué? ¿Cuál es el miedo? Todos los miedos, Jesús los derrumba, los hace pedazos, porque la resurrección implica salir de la tumba a la vida nueva. El Evangelio de los Apóstoles nos enseñaba esto diciendo, descendió a los infiernos. Así se dice en el credo de los apóstoles. Descendió a los infiernos y al 3er día resucitó. Para nosotros, la resurrección de Cristo implica, en mi Semana Santa, yo tengo que bajar a mis miedos para salir victorioso a una vida nueva. Qué triste que nos hemos quedado en una vida tan superficial, donde para la mayoría de la gente Semana Santa es mar, playa. Me reía porque me decían, es que no va a haber permiso de bañarse en las playas. Yo les digo, qué ingenuos somos, si lo que menos vamos en Semana Santa es a meterte al mar, si está toda el agua fría. La gente va a dar la vuelta, a encontrarse, a hacer un desorden a veces de lo que no deberíamos de hacer, pero es una parte de lo que hemos convertido en cultura, de una fe superficial. Qué diferente es entrar a la tumba y poder salir victorioso y dejar tus miedos ahí, dejar todo lo que te cobija. El simbolismo de la resurrección de Cristo era que los lienzos estaban doblados. El único testimonio de que había muerto era que los lienzos lo habían cubierto, pero Él los dobló.
La sábana santa da el testimonio de que hubo una radiación de luz ahí. Quedó impregnado el cuerpo en la misma sábana. Y entonces vamos a ver que el simbolismo más grande es lo que dice el Papa Francisco. Si la profesión de fe es Cristo vive, entonces para nosotros el signo de demostrar al mundo de que vive Cristo es que nosotros haya una vida nueva, superando miedos, superando vida de pecado, superando adversidades y cosas falsas que pudimos haber tenido en algún tiempo. Es que Cristo viva. Entonces, como lo comentó ahorita del miedo a morir que hemos tenido a lo mejor la humanidad durante mucho tiempo, ¿será que ahora con todos los acontecimientos que pasan o con el cambio tan radical que hemos tenido todos en nuestras vidas, ¿será que ahora el miedo no es a morir sino a la vida o a vivir? Yo veo mucho que el miedo es a vivir. Cuando no sabemos qué hacer, lo primero que se manifiesta en nosotros es el miedo. La inseguridad, la incertidumbre, la inestabilidad, ya sea emocional, física, económica, nos da miedo. Podemos tener vida. Yo veo muchachos, 18, 20 años, llenos de vida, pero con unos miedos terribles. Fíjense, ¿a qué tienen miedo los jóvenes de hoy? A una selfie mal tomada. 1000 fotos se tienen que tomar para elegir una donde diga, aquí estoy bien, y todavía le tenemos que poner filtro. ¿Por qué? Porque es un miedo a que me vea una parte que no me gusta, que no me agrada. Fíjense, los miedos vitales, que antiguamente la humanidad era miedo a morir, miedo a no comer, miedo a enfermarme. Ahora el miedo es a una fotografía que me minimiza la vida. Estamos hablando de cosas muy superficiales, pero que están tocando en dónde está la centralidad y la importancia de nuestros valores. Ahora tenemos que darnos cuenta que mucha gente que está viva tiene miedo a quedarse sin internet. Miedo. Es que estoy sin internet, pasa nada. Millones de años la humanidad no tuvo internet. Pero tenía creatividad, tenía imaginación, tenía fantasía, tenía tiempo para amar, teníamos cantidad de cosas positivas. Con el internet tenemos millones de cosas más. Pero que un día no haya internet, no pasa nada. Miedo a quedarnos sin teléfono. Me quedé sin teléfono, estoy sin saldo. 90% de la gente que trae teléfono no trae saldo. Pero nos da miedo, como diciendo, ¿cómo es posible que me pase a mí eso? Los miedos superficiales van a tocar el nivel, como si fuera un termómetro, para medir qué tan superficiales somos nosotros como personas. Un cristiano no puede quedarse en la superficialidad. La fe nos tiene que llevar a lo profundo. Y lo profundo es, tener miedo a quedarme sin Dios. Tener miedo a quedarme sin su gracia. Tener miedo a quedarme sin su Eucaristía. Estamos hablando de cosas profundas. Pero la inmensa mayoría no tiene miedo a eso. Entonces tenemos que darnos cuenta que el gran simbolismo de que Jesús está vivo tiene que reflejarse en los valores que nosotros vivimos y damos a los demás como testimonio. Creo que tenemos que darle un cambio a la vida. No tengamos miedo a vivir. El tema es así, sin miedo a vivir. Jesús sale de la resurrección sin miedo alguno. Atraviesa los miedos de los apóstoles y llega y dice, vengan, tóquenme. Y ahí vemos la profesión de fe de Santo Tomás, Señor mío, Dios mío. ¿Cuándo llega a nosotros la profesión de Cristo vive, vive Cristo? ¿Cuándo? Cuando ya Dios es Señor de mi vida. Mientras yo tenga a Cristo como alguien a quien conozco y a quien profeso la fe, pero no es el centro de mi vida, entonces no hay señorío. El segundo momento del señorío de Jesús es cuando ya Jesús entra en mi vida y yo le doy un espacio de mi vida. Y le doy tiempo a la oración, y tiempo a la Eucaristía, y tiempo a la reconciliación, y tiempo a las obras de caridad. Y ya veo a Cristo en mi familia, en mis amigos, en el trabajo, y ya me vuelvo misionero, y empiezo a ver a Cristo. Pero a veces lo dejo fuera de mi vida. Entonces el señorío no es completo. Nos puede pasar mucho a la gente de iglesia, que estamos así como en dos aguas, ¿no? En lo que me pide Dios en la iglesia y en lo que quiero hacer yo en el mundo. Ahí no hay un señorío completo. ¿Cuándo existe el señorío de Jesús?
cuando lo que yo profeso y creo es lo mismo que yo vivo. San Pablo va a ser el que mejor nos exprese esto. No soy yo, es Cristo quien vive en mí. La frase se escucha muy bonito, es como un eslogan para un retiro espiritual. Sí, pero resulta que hacer la vida implica que te va a cambiar totalmente los criterios de tu vida. Ahora son los criterios de Dios los tuyos. Y eso, para poderlo vivir, se requiere mucha humildad. Se requiere poder decir, entro a la tumba de mi vida 3 días para salir resucitado con nuevos criterios, con nueva imagen, con nueva voluntad, con una visión nueva de la vida, con entusiasmo por vivir. Y esto fue lo que vivieron los primeros cristianos. El gran boom del cristianismo en la historia de la humanidad fue la manera como vivían los discípulos sin miedo. Que los iban a matar, iban cantando salmos y alabanzas. Porque si pierdo mi vida, ¿qué voy a perder? El cuerpo, si mi vida está en Dios. Y si pasaban a la gloria eterna, pues con mucha mayor razón la alegría era plena. Sin miedo a vivir, sin miedo a morir. Entonces vamos viendo que el señorío es que Jesús sea centro de nuestras vidas. Es un gran reto, sí. Difícil, no. Porque la clave del señorío es dejar que Él sea Dios en mí. Mucha gente dice, qué difícil ha de ser que Dios sea centro de tu vida. Pues es que no lo tienes que hacer tú. La clave es que lo haga Él en ti y dejarlo a Él en ti. Me pongo el ejemplo y les comparto a ustedes el ejemplo de la gente que tú le quieres ayudar y te dice, no, yo lo sé hacer. Y lo hacen todo torpe porque no saben cómo hacerlo. Yo recuerdo una vez que una señora se molestó mucho, se les descompuso la televisión, llamó al técnico y ella ya había movido muchos cables y muchas cosas, pero pues no había señal. Entonces le habló y le dijo el señor, mire, está una parte en despoblado, yo le voy a tener que cobrar por el servicio que le voy a hacer, no importa con tal de tener señal. Llegó el muchacho, vio aquello y lo único que hizo fue, como sucede en muchos de los aparatos digitales, es tocar un botón. Automáticamente la televisión recuperó la señal. Y voltea y le dice, son 1,000 pesos. Por aplastar un botón van a ser 1,000 pesos. Sí, eso es lo que cuesta mi conocimiento. A veces nosotros queremos que la vida cristiana sea como aplastar un botón, pero no sabemos cuál. Lo tiene que hacer Dios. Deja que Dios haga en ti su obra. Dejemos que Dios haga en nosotros su obra. La santidad no consiste en hacer cosas raras. La santidad consiste en que Dios sea Dios en nuestras vidas. Así de sencillo. Usar su conocimiento sería. Ese es el conocimiento de Dios. ¿Qué hace Dios? Toca con su gracia y todo lo transforma. Y viene la vida nueva, viene la luz nueva, la visión nueva. Por eso el cristiano tiene que ser un ser resucitado. No tener miedo ni a morir, ni a vivir. Con mayor razón, vivir con la misma ilusión de Jesús. Entonces, en estas fechas siento que el resucitar una vida nueva es algo pues muy importante porque el miedo ahorita es muy común con toda la enfermedad o con todos los cambios que hemos pasado. Entonces, pues siento que aquí tenemos un gran conocimiento de cómo resucitar una vida nueva y más a una vida con Cristo. Entonces, gracias por otra gran plática, Padre. Y no se muevan que seguimos con más. Vamos a cantar del pueblo mayo, vamos a escuchar del pueblo mayo. Tócale pascola, canta el venado en la lengua mayo. Tócale pascola, canta el venado en la lengua mayo. ¿Quién es el que baila? Pascola es el que baila. ¿Quién es el que danza? El venado es el que danza. ¿Qué instrumentos tocan? Un violín, una flauta y el arpa, un tambor, una hueja en el agua. Se escucha una flauta, se oyen los tambores. Se escucha una flauta, se oyen los tambores. Se oyen los fariseos en la mañana al amanecer. Le están haciendo alba a Dios del cielo por su poder. Se oyen los fariseos en la mañana al amanecer. Le están haciendo alba a Dios del cielo por su poder.
manda y su promesa en 40 días. Para cumplir su manda y su promesa en 40 días. Oh pueblo ven, oh pueblo ven, oh pueblo ven para que escuchen la canción. Aquí en mi pueblo, la tradición. Oh pueblo ven, oh pueblo ven, oh pueblo ven. Estamos una vez más en la sección Descifrando la Palabra, y después de escuchar este tema tan interesante, le queríamos preguntar, Padre, ¿cuál es el significado de la palabra escatología? Pocas veces, fíjate, escuchamos esa palabra, escatología, es como una palabra muy teológica, una palabra que posiblemente manejemos más en el estudio de la Biblia, en el estudio de la dogmática cristiana. Pero es muy importante entender el sentido. La palabra viene de un gesto griego que se llama escatón, y el escatón es lo que está por venir. Muchos interpretan como el fin del mundo. ¿Qué es el fin del mundo? Otras personas pueden decir que es lo que está más cercano al fin de los tiempos. Entonces, normalmente hablar de escatología es como un poco de misterio, envuelve el misterio, envuelve lo que todavía no conocemos del todo, lo que quisiéramos que se nos revelara qué va a pasar al futuro. Por ejemplo, mucha gente dice, ¿y qué va a venir después? ¿Cómo va a ser el fin del mundo? ¿Va a haber terremotos? ¿Va a haber catástrofes? ¿Va a haber epidemias? ¿Qué va a venir? Que a eso que va a venir es lo que nosotros llamamos escatón. Sin embargo, en el sentido más puro de la palabra, es como ese culmen de la vida donde todos podemos llegar a vivir perfectos. La visión cristiana es la escatología como un tiempo de perfección. Los cristianos, por la gracia, por los sacramentos, por la fe, por la vivencia de las obras de misericordia, todos podemos vivir un grado de perfección. Jesús mismo es el promotor de la escatología. Dice, Padre, que sean perfectos como tú y yo, que sean uno como tú y yo. La perfección como un modelo de vida. La primitiva comunidad cristiana tenía muy vivo el sentido de la escatología, como diciendo, vamos a vivir perfectos. El mundo actual está también soñado hacia la perfección. Fíjense cómo a veces todo lo que se vende de manera ideal. Una casa perfecta, un carro perfecto, el cuerpo perfecto, la sociedad perfecta.
Pero sabemos que eso que deseamos no llega si nosotros primero no hemos pasado por un proceso de perfección. Por eso decimos en la escatología que hablar del escatón es hablar del ya, pero todavía no. Ya podemos ser perfectos, pero todavía nos falta algo por alcanzarlo. De tal manera que mientras vivamos y sigamos en este proceso de la fe, aspiremos a lo perfecto y nunca nos sintamos defraudados porque todavía no lo tengamos en plenitud. Muchas de las cosas que nosotros no podemos cambiar, Dios lo puede hacer por nosotros. Cuando en el Evangelio escuchamos el texto que dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, aquí encaja perfectamente. Busquemos la perfección de Dios, aspiremos a ello, vivamos el ideal de Dios, la vida nueva. Aunque no la tengamos del todo ya, pero vamos encaminados a lograrlo. Bueno, pues muchas gracias, Padre, por esta explicación. Estoy seguro que nos va a servir para enriquecer nuestro conocimiento y continuamos con más. tal amigos? Bienvenidos una vez más al podcast Alma Misionera Play. Vamos con la reflexión del Evangelio de este domingo. Nos vemos a la próxima y espero que tengas un alma misionera. Estamos una vez más en su sección Misiones y Misioneros, y el día de hoy hablaremos sobre la evangelización en el Mayo. Mucho se había adelantado en la conquista del territorio vecino de la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa, pero aún faltaban las naciones más fuertes y poderosas. La primera nación Mayo, cuyo nombre significa término, por haber estado siempre encerrados en sus términos o jurisdicciones, incomunicados por todas partes sin tener tratos con las demás naciones vecinas. La otra nación sin conquista era la Yaqui. La aculturación social se realizó con la estrategia de que los jesuitas de congregar a los nativos en el pueblo de misión. Si a ti te interesa saber más sobre estos temas, te invitamos todos los lunes a las 7 p.m. a que veas nuestros programas Misiones y Misioneros por YouTube. También puedes escuchar el podcast todos los jueves a las 7 de la tarde por todas estas plataformas. Seguimos con más.
Hola, ¿qué tal? Somos la Pastoral de Medios de Comunicación de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Navojoa, Sonora. Y junto al Padre David Ortega queremos compartir contigo mucho contenido. Empezando con la transmisión de la misa de martes a sábado a las 5 de la tarde y de la hora santa los jueves a las 7 de la tarde. Asimismo, podemos descubrir el origen de la fe en nuestras tierras en el programa Misiones y Misioneros, todos los lunes a las 7 p.m. por el canal de YouTube Kairos Oficial. Y si también quieres reflexiones para la vida o para tu renacer espiritual, te invitamos a que escuches el podcast Renaceremos todos los martes a las 7 de la noche en todas nuestras plataformas. También puedes llevar tu estudio de la palabra de Dios a otro nivel con nuestro alfabeto bíblico en el programa Café con Sabor a Biblia, todos los miércoles a las 7 p.m. en el canal de YouTube. Anímate a encontrar con nosotros las raíces del cielo en el podcast Misiones y Misioneros, disponible todos los jueves a las 7 de la tarde en todas las plataformas. Charlas, reflexiones, entrevistas y mucho más será lo que podrás encontrar en nuestro programa A la Hora del Café, todos los viernes a las 7 p.m. por nuestro canal de YouTube Kairos Oficial. No te olvides que tenemos también Alma Misionera, que es un boletín que podrás encontrar los domingos con las lecturas dominicales y avisos parroquiales. Alma Misionera también es un podcast donde podrás escuchar el Evangelio y alguna reflexión. Y también una revista que podrás encontrar cada primer domingo del mes con artículos de interés y muchísimo más. Puedes encontrar todo nuestro contenido en el Facebook Parroquia del Carmen, Kairos Tiempo de Dios y Kairos Producciones. De igual manera también en nuestro canal de YouTube como Kairos Oficial. O en nuestro Instagram Kairos-Navojoa. Búscanos también en Twitter, nuestro usuario es @el_Kairos. Nuestros podcasts los podrás encontrar en plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre otras. Y si quieres todo tu contenido en tu celular, danos un mensaje al 64 21 34 59 23. Bueno, esperamos que te guste algo de nuestro contenido. Como ves, toda la semana hay algo para ti, para tus amigos, para tus familiares. No olvides seguirnos y así podremos llegar a muchas más personas. Hemos llegado a este momento donde podemos nosotros decir que dimos el paso a la resurrección, el paso a la vida nueva. Queremos visualizar nuestra vida hacia el futuro con mucho entusiasmo, con un futuro que tenga calidad de vida, con un futuro que tenga resurrección. Cuando hablamos de calidad de vida no solamente es tener cubiertas las cosas que necesitamos, sino tener en el centro de nuestras vidas a Dios. Cuando hablemos de nuevo de la calidad de vida, pensemos en lo más valioso de la vida del ser humano y lo que nunca debe faltar es la presencia de Dios. Quien tenga a Dios en su corazón tendrá calidad de vida. Por eso el día de hoy queremos pedir al Señor que nos conceda transmitir este mensaje de buena nueva, que no tengamos miedo a vivir, que transmitamos la alegría a la nueva generación, que se forje en los próximos 40 años una nueva civilización y una nueva cultura, la cultura de la vida, la cultura del valor de la dignidad humana, que lo que Dios ha creado no lo destruya el hombre. Saludamos a nuestro amigo Carlos Martínez que nos ve desde California y si tienes algún saludo especial que quisieras que lo compartiéramos, comunícate con nosotros y lo haremos en uno de nuestros espacios. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga y que su bendición nos acompañe en estos días de Pascua. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre. Te deseamos un buen día. Gracias por estar ahí. Salvación.